El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue condenado esta semana a 38 años y 8 meses de cárcel, así como al pago de una multa de $2 millones por proteger durante más de una década al cártel de Sinaloa a cambio de millones de dólares de sobornos. La justicia de Estados Unidos le impuso 460 meses por los cargos de narcotráfico, 6 más por falsedad documental que cumplirá al mismo tiempo. El exar antidrogas de México, Genaro García Luna, fue condenado el miércoles a casi 39 años de cárcel. Los 460 meses corresponden a los cargos de participación en empresa criminal continuada, conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y falsedad documental, por los cuales un jurado popular lo declaró culpable en 2023. También deberá pagar 6 meses más por falsificación de documentos para solicitar la ciudadanía estadounidense, una multa de $2 millones y 5 años de libertad vigilada al término de la condena. El juez instructor no condenó a García a cadena perpetua, como solicitaba la Fiscalía. García Luna, de 56 años, residente en Estados Unidos desde que salió del gobierno mexicano en 2012, fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas y ha pasado la mayor parte de este tiempo en cautividad. El exar antidrogas advirtió que apelará a la condena y agotará todos los recursos legales hasta lograr su libertad. Días después de la sentencia, el gobierno de México confirmó que aún tiene procesos abiertos en contra de García Luna. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dijo que el llamado superpolicía del sexenio de Felipe Calderón habría encubierto al segundo tirador en el asesinato en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. La relacionada con su participación en la operación llamada Rápido y Furioso por el delito de introducción al territorio nacional de forma clandestina de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea o sujetos a control. Es un gusto saludar a Jesús García, editor de política en los diarios La Opinión y Nueva York. También es autor del libro El Chapo, más allá de la duda razonable. Jesús, bienvenido a NTN 24. El abrazo hasta Manhattan. No, un gusto para estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Ya lo dice su abogado de Genaro García Luna, la apelación ocurrirá. ¿Qué busca la defensa? Pues bueno, es un recurso, digamos, natural que ellos tienen. Todas las personas que son acusadas en un proceso de este tipo, pues tienen el derecho de apelar el proceso como tal. Ya en este caso sería, por supuesto, la sentencia y el juicio como tal. Hay que recordar que la defensa liderada por César de Castro, pues ya había hecho una primera moción a favor de García Luna para tratar de anular el juicio y que se hiciera un nuevo proceso al considerar pues que había elementos que no se habían respetado por parte de los fiscales. Entonces, en la apelación es mucho más compleja porque ya hay una sentencia, está la decisión del jurado y hay una determinación del juez a una primera moción. Entonces ellos, la defensa en este caso, pues va en contracorriente justamente por esas 3 decisiones que son tan importantes en contra de Genaro García Luna. La Corte lo debe de presentar en una corte de apelaciones que corresponde en este caso al segundo circuito, que es la corte que le corresponde a la Corte del Distrito Este de Nueva York, que me encuentro justamente enfrente de ella, y donde deberán presentar justamente esta documentación. Tienen que dar el aviso oficial de que van a hacer esa apelación y después tiene un tiempo determinado para entregar la documentación correspondiente, que regularmente es muchísima información con las evidencias, los argumentos. Después los jueces, porque es un panel, no es solamente un juez, es un panel de jueces que van a escuchar el caso, determinarán si lo aceptan primero. Si lo aceptan, entonces van a tener una fecha específica para escuchar argumentos y después esto puede tardar 6 meses o 2 años o más para tomar una decisión. O sea, el camino es bastante largo, pero por supuesto, pues ellos buscan anular el juicio y las decisiones, pues bueno, es muy abierto. Por cierto, ¿qué pasa con el dinero, Jesús? El dinero que se le incauta y lo de la multa alrededor de $2 millones, ¿algo va para México?
No se sabe porque no tenemos claridad exactamente de cuánto dinero tiene García Luna. Es uno de los temas que el juez Brian Cogan dijo, no tengo claridad del estatus financiero del señor García Luna, entonces, pero aún así voy a determinar una multa de $2 millones. Hay que recordar que hay cuentas de él y su familia en México que fueron bloqueadas, que no sabemos los montos que se tienen ahí, pero después una jueza determinó pues dejarlas volver libres, entonces las desbloqueó, lo cual es un problema. También hay que recordar que hay un proceso civil en Florida, entonces hay como mucha confusión exactamente sobre cuánto dinero tiene y cómo será la recuperación de ese dinero, porque hay dinero que obtuvo del narcotráfico y dinero que obtuvo de manera irregular de contratos con el gobierno federal mexicano, que es uno de los reclamos más importantes. Entonces, al no haber mucha claridad, pues no determinamos exactamente pues hacia dónde pues se estaría moviendo ese dinero. El gobierno podría, por supuesto, el gobierno mexicano reclamar parte de ese dinero y utilizarlo en proyectos específicos, ayudas sociales, no sé, dependiendo, eso puede ocurrir. Eso sí es viable, pero pues al no saber exactamente dónde está ese dinero ni cuánto es, pues no podemos dar mucha claridad al respecto. ¿Aún son tiempos? ¿Él podría testificar, acogerse al criterio de oportunidad? Sí, de hecho, él, porque no obtuvo la cadena perpetua, le abre completamente la posibilidad de que García Luna alcance un acuerdo ya estando en prisión, donde lo manden a una prisión federal, que no creo que sea de máxima seguridad, para poder cooperar con autoridades en alguna investigación o varias investigaciones. Por supuesto, él ya tiene un campo de acción mucho más restringido, tendría menores beneficios que lo que hubiera obtenido si lo hubiera hecho desde un inicio antes de irse a juicio. Pero ahora que ya pues es un criminal convicto y sentenciado, pues las opciones para él son menores. No significa que no puedan ser interesantes, porque hay que recordar que incluso algunos de los criminales que testificaron en su contra, pues ya redujeron sus sentencias, como es el caso de Edgar Beitia, que ahorita su sentencia es de 10 años y podría salir en menos de 3 años de prisión. Entonces, sí hay una posibilidad. Él tendría, por supuesto, que ofrecer una información muy importante que los fiscales tendrían que evaluar. Obviamente llevaría tiempo, pero en qué puede beneficiarle en un inicio, si no sale inmediatamente de prisión, mejores condiciones de prisión y por supuesto después pues reducir la sentencia. Pero repito, tampoco es como sea tan sencillo, porque muchas veces se piensa que solo porque cooperan inmediatamente les dan el beneficio. Se hace una carta que se tiene que entregar, demostrarse que sí hubo esa cooperación, y los jueces a veces dicen, no me parece que sea justificable que haya una reducción de sentencia, por ejemplo. Entonces, el caso es complejo para él, pero existe esa posibilidad. Por cierto, de últimas, el titular de la UIF, Pablo Gómez, dijo que México solicitará su extradición. ¿Qué lees ahí? Entiendo que México pues quiere obviamente ya en este momento pues hacer la persecución de Genaro García Luna. A mí me sorprende que no se haya hecho antes. Hicieron prácticamente, pero esperaron a que Estados Unidos hiciera todo el trabajo de convicción y de algún modo no se viera como también una persecución política como tal, pero me parece muy difícil que pueda Estados Unidos aceptar que se retorne a García Luna a México. Él tiene que terminar una condena en Estados Unidos porque él pues ya fue condenado aquí y México aceptó pues de algún modo pues el proceso como tal, ¿no? Y cooperó incluso entregando información que solicitaron los fiscales. Lo veo muy complicado, no creo que realmente pueda ser positivo para el gobierno mexicano y obviamente van a hacer la petición y podría haber algún diálogo diplomático al respecto, pero repito, tiene que cumplir la condena aquí y él puede decir, no, yo quiero terminar mi condena y además continuar con mi proceso judicial ante la Corte de Apelaciones. Entonces ya no es solamente una decisión del gobierno, también es una decisión del propio caso de Genaro García Luna. Hay juicios casi paralelos, el del Mayo, el tema de los chapitos, tanto Joaquín como Ovidio. ¿Puede haber correlación con Genaro García Luna? ¿Es totalmente independientes, ajenos? No, son casos independientes. Por supuesto, hay información que a lo mejor se puede
compartir, algunos testigos pueden coincidir, pero no necesariamente un movimiento no depende necesariamente del otro. Por ejemplo, estuvimos en una audiencia del Mayo Zambada, Ismael Mayo Zambada, quien incluso podía enfrentar pena de muerte, pero ahí hay un conflicto porque no se sabe exactamente cómo fue su detención. Entonces, en México se está acusando que fue secuestrado. Si México reclama eso, eso podría complicar también el proceso para Estados Unidos en el caso de aplicación de pena de muerte. Entonces, es muy difícil. En el caso de los chapitos, pues también es diferente. También aquí quiero aclarar que ninguno de los chapitos está libre o está a punto de estar libre, ni ha firmado, ni podemos decir que tiene un acuerdo ya en firme con las autoridades federales. Lo que está viéndose, evidentemente, es algo que habíamos planteado, que sí hay un análisis de una posibilidad de algún acuerdo. Ellos pueden cambiar su culpabilidad de no culpable a culpable y llegar a un acuerdo, pero hay una revisión de casos y podría haber procesos que nosotros incluso desconocemos en este momento. Eso puede incluir entrevistas adicionales de los fiscales, de propios investigadores, entre otros aspectos, justamente para tomar los siguientes pasos y las determinaciones. Pero repito, todos esos casos son independientes y en lo que pueden coincidir en algún momento es en algunos testigos, ¿no? Por ejemplo, hoy se vio en el caso del Mayo Zambada, se cuestionó si se debería remover o no al abogado, Frank Pérez. Y los fiscales consideraban que sí, el juez no puede tomar una decisión en este momento porque dice que no tiene elementos. Y la solicitud fue porque es posible que declare el hijo de El Mayo Zambada en el proceso judicial contra su padre. Pero el juez le dijo a los fiscales, ustedes ni siquiera están seguros si realmente lo van a llamar o no. Entonces, si él declara, el caso es donde solamente se conectaría el caso del Mayo Zambada con el Chapo y con otros casos. Es donde veríamos esas conexiones, pero fuera de eso, pues no estamos viendo una conexión directa, ¿no? Como mucha gente a veces quisiera ver. No es tan sencillo o la línea no es tan directa como a veces se quisiera ver en procesos judiciales. Sobre todo porque hay que recordar que los fiscales tienen que cuidar mucho el debido proceso, porque si no, es muy fácil que puedan hacer apelaciones y entonces perderían los casos. Entonces, eso lo tienen que cuidar muy bien. Por eso, García Luna le complicó mucho su primer proceso de apelación, que yo le llamo, es una moción primaria de apelación al proceso judicial en la misma corte. Uno de los periodistas más documentados en el tema de juicios en los Estados Unidos, Jesús. Estuviste adentro de la corte, quiero aprovecharte, coméntanos algo del semblante de García Luna. Por ejemplo, me causa curiosidad que el juez Kogan le dijo, usted tiene una doble vida, aparenta una cosa, pero es otra. Pues esa, yo creo que fue la parte más interesante del proceso judicial, la forma en que el juez Brian Kogan le describió a García Luna, le dijo que bueno, pues era un hombre que se ocultaba tras la cortina de humo de sus premios, ¿no? De su reconocimiento público como político, como un alto mando, ¿no? De la policía, pero que finalmente era un hombre que tenía doble vida y que mentía. A un nivel que si en ese momento le ponía un detector de mentiras enfrente, seguramente lo pasaría sin ningún problema. Por ese nivel ya tenía, digamos, la capacidad de control de mentiras ese señor. Y me sorprendía mucho porque García Luna ni siquiera se inmutó. Miraba al juez, el juez lo observaba cuando hacía esas descripciones del exsecretario de Seguridad Pública de México y escuchaba cada una de las posiciones, pero no se inmutó. Estaba muy relajado. Entiendo que por lo que ya reveló ahora el abogado César de Castro, él ya esperaba que fuera sentenciado a una larga condena, incluso estaba como listo para que fuera cadena perpetua, ¿no? Pero al final, pues bueno, no le fue tan mal, por así decirlo. Yo veo una discordancia entre lo que el juez dijo y la condena final, porque son delitos muy similares a los que enfrentó el Chapo Guzmán. De hecho, lideraron una organización criminal durante un largo periodo, pero termina dándole menos tiempo a Genaro García Luna. Ahí hay muchas lecturas que se pueden hacer más adelante, pero definitivamente la descripción que hace el juez pues no es nada positiva. También hay que destacar que los fiscales defendieron mucho su posición de que fuera cadena perpetua y uno de los aspectos que destacaron es que finalmente México no es una república bananera,
es un país importante y es el principal socio de los Estados Unidos y pues por supuesto se debe de considerar la importancia y el mensaje que se manda en la lucha contra el crimen organizado en ese sentido. Cierto, para todo lo que le dijo, le dejó una luz al final del túnel y vendrán apelaciones, el tema de buena conducta, los 5 años que ya pasó en prisión. Jesús, muchísimas gracias por estos minutos. Hasta la próxima. Un placer. Gracias.